Bueno, ahora sí damos inicio. Muy buenas noches ya a todas las personas que se encuentran conectadas en este Digital Up Level Summit, y aquí en Latinoamérica, Costa Rica, Colombia. Bueno, como todos nosotros sabemos, nuestro mundo ha cambiado y hemos encontrado nuevas formas de conectar con nuestras emociones, experiencias y realidades. Es un nuevo nivel y Prodigious hace parte de la transformación. Es por eso que hemos lanzado nuestro primer Digital Up Level Summit, un espacio creado para desaprender y luego aprender. Porque lo que conocemos y hemos creado puede cambiar 180 grados a partir de hoy. Bienvenidos y bienvenidas, les recuerdo, les repito, todas las charlas van a estar en el canal de YouTube. También les recordamos a las personas durante la sesión hacer sus preguntas al chat, questions and answers, o ahí hay otra ventana de preguntas. No olviden preguntar, no les dé pena preguntar, porque el tema que tenemos hoy es súper interesante y nuestra invitada nos va a responder a la mitad de la sesión y al final. Bueno, y el tema, armando un pipeline de datos con Cloud Data Flow. Y para ello tenemos a Adriana, a Catherine, era nuestra invitada anterior, Adriana Moya. Hola, ¿cómo estás, Adriana? Adriana es ingeniera de sistemas. Ella en la categoría en Google Developer Expert, en la categoría Google Cloud Platform. Ella es Cloud Engineer para Globant también. Y bueno, lo importante es que ella también ha trabajado como en todo el desarrollo de soluciones con la tecnología open source. Adicional a eso, pues tiene trayectoria en desarrollo, en diseño, implementación, mantenimiento de aplicaciones para entornos de nube. Y es ella quien nos va a enseñar hoy cómo crear proyectos de procesamiento de datos con Apache Beam. Muy buenas noches, ¿cómo estás? Adriana, discúlpame, tengo todos los deberes Tranquila, ahí ya hoy. ¿Cómo vas? tranquila. Hola Angie, ¿cómo estás? Hola a todos, un gusto conocerlos. Gracias a ti por tu presentación, gracias a Prodigious Latinoamérica por invitarme a este gran evento. Y nada, un honor estar aquí con ustedes. Bienvenida, el tiempo es todo tuyo. Recuérdame a Gracias. la mitad de la sesión para hacer las preguntas. Ok. Listo, claro que sí. Por favor, me dejan saber cuando vean mi pantalla. Dice, es mi presentación. Sí, la vemos. Listo, Creando tu... Sí, aquí perfecto. está. Listo, entonces estamos listos para arrancar. Bueno, voy a tratar voy a estar pendiente de la mitad de la sesión para las preguntas, así que cualquier cosa que tengan nada, en el chat me la dejan saber. Si no la sé, se la responderé de alguna manera, de pronto no ahorita, pero después, pero no se cohíban de hacer ninguna pregunta. Y nada, espero que esta sesión pues les permita a ustedes complementar sus conocimientos, poder tener una nueva visión de cómo implementar digamos que estos procesamientos de datos en la nube. Y nada, vamos a arrancar. Entonces, bueno, me presento. Bueno, ya como Angie había dicho, mi nombre es Adriana Moya. En este momento estoy radicada aquí en Colombia, en Bogotá. Trabajo como Cloud Engineer y pertenezco al programa de Women Tech Makers, Women Tech Makers Ambassador. Me gusta mucho fomentar todo este tema del empoderamiento femenino y de, digamos que poblaciones poco representadas. Me encanta, me apasiona. Y además de eso, tengo el honor de ser parte del programa de Google Developer Experts para la categoría de Google Cloud. Entonces, nada, cualquier cosa que necesiten de mí, estoy acá como Adri Fermo, con doble I. En Twitter me encuentran así, si necesitan más adelante alguno que los pueda apoyar con todo gusto. Y vamos a dar inicio. Entonces, nuestra charla de hoy se llama Creando tu pipeline de datos en Google Data Flow. Entonces, para quienes no han trabajado con procesamiento de datos, esta sesión les va a servir mucho porque vamos a ver unos conceptos básicos importantes, necesarios antes de tomar, sobre todo tomar decisiones al momento de que implementemos, digamos que nuestras aplicaciones de procesamiento de datos. Vamos a ver de qué manera, en dónde las podemos desplegar, de qué manera podemos crear un pipeline de procesamiento de datos apoyados en una tecnología open source que se llama Apache Beam. Entonces, eso va a ser el día de hoy. Y nada, espero que tengan sus preguntas y las vayan colocando en el chat. Entonces, bueno, nuestra sesión de hoy va a estar dividida
básicamente en 4 partes. Vamos a hablar un poco acerca de arquitecturas lambda, que es con lo que vamos a arrancar. Luego vamos a hablar un poco acerca de Apache Beam, porque es tan cool, porque lo están implementando tanto, porque deberíamos ponerle atención. Vamos a hablar de Dataflow. Además de eso, pues vamos a hacer un pequeño ejemplito. Y vamos a ver un par de conceptos claves y estas cosas. Entonces, nada, espero que las personas que ya saben de esto, si me pueden complementar, también bienvenidos. Entonces, bueno. Lo primero que vamos a tocar acá es este tema de arquitecturas lambda. Para los que digamos que no han trabajado con temas de procesamiento de datos, digamos que nosotros nos enfrentamos a varias situaciones en este momento. Como ustedes saben, el procesamiento de datos es algo que ahorita está súper de moda, pero además de eso es algo que no es nuevo, o sea, está de moda, pero lleva un montón de tiempo. Hace muchos años se vienen procesando datos, se vienen procesando archivos de audio, de texto, de todas estas cosas para diferentes tipos de necesidades. ¿Por qué? Porque ustedes saben, el mundo gira no en torno al dinero, sino en torno a los datos. Entonces, en este momento estamos en la capacidad de poder procesar grandes volúmenes de datos, pero en el pasado no. Entonces, en los últimos años se han desarrollado un montón de tecnologías alrededor de esta necesidad. Poder analizar información, poder procesar información, digamos que en los mejores tiempos, de la mejor calidad posible, de la manera más eficiente posible. Entonces, pues acá todas estas tecnologías incorporan, digamos que incorporan estadística, temas sí, muy propios de la estadística, la probabilidad. Además de eso, también se habla de conceptos como pérdida de datos, muchísimas cosas más, ¿vale? Entonces, muchas tecnologías se han enfocado en eso. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros en la actualidad podemos generar datos de múltiples maneras. Podemos generar datos, por ejemplo, en tiempo real. Por ejemplo, en este momento todos estamos viendo digamos que esta sesión, estamos conectados acá, estamos conectados a Facebook, a YouTube, a lo que sea. Entonces, en este momento hay sistemas detrás de todas estas aplicaciones que están traqueando qué estamos haciendo, dónde estamos, qué nos sugieren, qué cosas no. Entonces, esto es súper importante. Entonces, en este momento, en el año 2020, los teléfonos se han convertido en una parte fundamental para, digamos que para solicitar estos datos. Otro tipo de fuentes son los archivos CSV, que digamos que todas las empresas en algún momento nos hemos enfrentado a este tipo de archivos de texto, archivos de, no sé, de ofimática, de Word, Excel. También tenemos bases de datos, tenemos, etcétera. Tenemos múltiples fuentes de datos de las cuales podemos obtener información. Entonces, ¿qué pasa? En términos generales, hay dos tipos digamos que de procesamientos de datos. Por un lado, tenemos los procesamientos en batch, o en otras palabras, procesamientos en lote, que hacen referencia a datos históricos. Cuando tú quieres lanzar un proceso que te analice, que te transforme, que te busque, lo que sea, un grupo de, digamos que de archivos que tú ya tienes en alguna parte y quieres empezarlos a procesar. O sea, son datos que al momento en el que, o sea, que son, digamos que finitos al momento que tú empiezas a procesarlos. Y por otro lado tenemos los datos en tiempo real, lo que se le conoce como streaming. Lo que les decía, si acá, si digamos que los datos en los procesamientos en batch son ilimitados, en el caso, en este speed, no. ¿Por qué? Porque es algo que no estamos controlando. Son variables estocásticas que que vamos a tener todo el tiempo, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? En este tipo de procesamientos de datos, pues nada, digamos que en esta fase de ingestion o digamos que o en esta fase que, pues sí, donde nosotros empezamos a obtener estos datos, a jalarlos de las diferentes fuentes, pues tenemos diversas fuentes, suena redundante, perdón. Pero digamos que para el caso de streaming o este speed test, normalmente estos datos finitos pueden venir, por ejemplo, de los dispositivos móviles. O, por ejemplo, estás escuchando si en algún repositorio hubo un cambio o algo así. Y en el caso de, digamos que de estos procesos en lote o en batch, ya tenemos un lugar específico donde están nuestras cosas y ya tenemos controlado, digamos que qué es lo que vamos a procesar.
Finalmente, bueno, en estas fases, ya sea en el batch layer o en el speed layer, que básicamente tienen el mismo objetivo y es el de operar unos datos, transformar unos datos para entregarlos en un específico formato en este presentation layer. Ese es su objetivo, pero ¿cuál es la diferencia aquí clave? Que lo que les decía hace un momento, que unos ya vienen, ya existen, ya al momento que iniciamos el procesamiento sabemos con qué datos vamos a trabajar, mientras que en este no, en este es, digamos que es aleatorio lo que puede llegar acá. Entonces, ¿qué pasa? Que, pues nada, como les decía hace un momento, alrededor del mundo pues vemos muchos, digamos, muchas tecnologías, pero hay algo particular acá a lo que quiero llegar. Y es que hay muchísimas tecnologías poderosas, pero en muchos casos implican que tú tengas que montar digamos que un proceso para el caso de batch, de los archivos en batch, y otro proceso para el caso digamos que estos datos en streaming. ¿Por qué? Por ejemplo, sí, el caso de Hadoop, Hadoop es súper poderoso, es una cosa increíble. Aquí, por ejemplo, está Spark Streaming. Son tecnologías que son muy poderosas, que son alimentadas por la comunidad, pero que tienen un inconveniente y es que, o sea, si tú necesitas implementar un proceso como este de acá, en el que puedas hacer el ingestion y que puedas crear tus propios procesos usando la misma tecnología, o sea, usando, digamos que el mismo pipeline de procesamiento, pues no va a ser posible. Vas a tener que crear acá uno para este y otro para este. Ustedes dirán, pues sí, pero han pasado muchas cosas, hay nuevas tecnologías. Exactamente, hay muchísimas tecnologías que nos ayudan a hacer eso y ahorita les voy a contar una de ellas. Entonces, volviendo al tema acá de dónde vienen los datos pueden venir de múltiples fuentes. Entonces, algo que olvidé mencionar acá y es súper importante, una fuente súper importante es ahorita IoT, los dispositivos IoT, que tú pasas por un centro comercial y te escucha dónde estás, y sí, o sea, hay muchísimas fuentes de las que tú puedes tomar datos en modo de streaming. Y ahorita, pues nada, o sea, tenemos muchas cosas interesantes con las que podemos trabajar y que son open source. Entonces, bueno, tenemos acá, bueno, vienen unos datos, acá en este message queue, sobre todo digamos que en ciertos casos específicos, por ejemplo en IoT, la ingesta se hace a través pues, de diferentes procesos implementando colas de mensajería. Entonces aquí este es un ejemplo. ¿Cuál es la salida digamos que un proceso de transformación de datos? Pues nada, unos datos en un específico formato que van a ser implementados en digamos que en algún servicio de almacenamiento de bases de datos, etc. ¿Y esto para qué nos sirve? Pues para tomar decisiones, para poder graficar, para poder revisar, analizar y tener unos datos precisos de qué es lo que está pasando. Entonces, bueno, volviendo aquí al tema, entonces, ¿para qué nació Apache Beam? Entonces, básicamente, Apache Beam nació precisamente para unificar este tipo de procesos, para que tú no tengas que implementar un proceso para streaming y otro proceso para batch. Obviamente, si en tu negocio solo necesitas uno de esos, pues es válido, también puedes utilizar Apache Beam, además de que es uno de los proyectos que en este momento está más de moda y que se están haciendo una cantidad de cosas increíbles. Y además que vas a encontrar información, vas a encontrar diversos datos con los que vas a poder trabajar, pues encontrar plantillas y muchas cosas más. Entonces, bueno, hablando un poco aquí ahorita vamos a entrar a hablar un poco de Apache Beam, pero nada, simplemente mira cómo cambia la ecuación acá. Tienes acá tus archivos o tienes acá tus datos y nada, para Apache Beam va a ser igual, va a ser prácticamente igual. Va a decir, listo, yo voy a obtener unos datos de una fuente y va a ser, digamos que va a ejecutar las tareas que se necesiten. Entonces, ¿dónde puedo ejecutar un proceso o sea, ustedes y Apache Beam, ¿qué es? Yo ahorita les voy a contar un poco más. Pero básicamente es una tecnología open source, digamos que un framework open source que tú puedes implementar para definir tus pipelines de datos. ¿Y dónde lo puedes montar? En múltiples lugares. Tú lo puedes montar si
quieres probar en tu localhost, ahí lo puedes implementar. Puedes utilizar un proyecto que se llama Flink, Apache Spark, si tú vas a implementar un servidor de Apache Spark en alguna infraestructura, lo puedes hacer, o acá es donde vamos a hablar hoy. Vamos a hablar un poco de Dataflow. Entonces, bueno, pasamos aquí a la segunda parte, que es conociendo Apache Beam. Entonces, esto tan chévere que tú dices, Adriana, pero ¿qué tiene que ver? Entonces, básicamente, Apache Beam es un proyecto open source que lleva mucho tiempo. Y lo que busca, sí, es unificar este tipo de procesamientos, tanto en batch como en streaming. Tiene muchas cosas interesantes y es que, pues que es un proyecto que no solo está enfocado a, digamos que a funcionar de manera, digamos que on-premise en algún servidor, sino pues tú vas a encontrar diferentes servicios en la nube en los cuales pues vas a poder hacer una implementación sí, de Apache Beam sin tener que hacer configuraciones a nivel de infraestructura y todas estas cosas. Es open source, si tú quieres aportar o quieres revisar cómo está, hay una comunidad gigante detrás de esto, te puede servir, y está orientado a data pipelines. ¿Qué es importante mencionar acá? Que tú puedes ejecutar, o sea, que Apache Beam crece de la mano de Google de cierta manera, porque es un proyecto que va de la mano con Dataflow, que ya ahorita les voy a hablar un poco más de eso. Y nada, pues vas a encontrar una cantidad de estructuras, de operaciones, de muchas cosas que tú vas a poder aprovechar para crear un buen, digamos que un buen proceso de transformación de datos. Entonces, bueno, pasamos a la siguiente. Ustedes dirán, bueno, si es un framework, eso me suena a código fuente, entonces, ¿en qué lenguajes yo puedo programar un proceso de transformación de datos utilizando Apache Beam? La respuesta es, hay varios, principalmente Java, inició con Java, dado que Kotlin también está basado en la JVM, pues también en Kotlin tú puedes también crear tu pipeline de procesamiento de datos, ahorita que Kotlin está súper de moda. Y no se podía, y hablando de datos y procesamiento, pues adivinen quién no se podía quedar por fuera. Python 3. Entonces tú puedes seleccionar estos, inclusive Scala también está dentro de los lenguajes en los que tú puedes implementar un pipeline en Apache Beam, perdón, y hay un montón más, pero digamos que estos son los más conocidos. Entonces, dado esto, que es un proyecto open source, que lo puedes incorporar con tu runtime, lo puedes desplegar en múltiples, digamos que en múltiples lugares. Esto acá me gusta mucho, lo que les decía, es ejecutable en múltiples espacios. Este diagrama me encanta de Google Cloud. Y aquí es un ejemplo muy bonito porque muestra, bueno, las fuentes de datos, los diferentes tipos de procesos, un proceso en batch, en streaming, el pipeline que está acá basado en Apache Beam, y lo puedes, digamos que lo puedes implementar en múltiples lugares. Lo puedes implementar en Dataflow, en el caso pues de Google Cloud. No estoy en este momento segura en otros proveedores de nube en donde lo pudieras hacer, pero estoy segura que se debe poder en alguno, que habrá un servicio específico. Si lo quieres hacer local o lo quieres hacer en tu servidor on-premise, lo puedes hacer. O acá hay otro tipo de runtimes como, bueno, como Apache Flink y Apache Spark, para quienes gustan de Spark. ¿Qué tiene interesante Apache Beam también? Importante, nada, pues que tú vas a poder utilizar tu código para procesar, por ejemplo, no sé, o sea, no es un proyecto que ejecutes una vez, sino que tú puedes implementarlo de tal manera de que cuando hayan datos entrantes, pues vas a poder lanzar la ejecución, vas a poder reprocesar adicionalmente cosas como datos históricos. Entonces, pues es bastante chévere.
Entonces nada, o sea, puedes hacer muchas cosas, e inclusive una de las cosas geniales es que puedes, Apache Beam te permite poder hacer ejecuciones, hacer procesos en paralelo, que esa es una de las cosas más poderosas que tiene. Entonces, vamos a pasar acá este breve espacio, entendiendo un pipeline de datos, y si están de acuerdo, hacemos la primera sesión de preguntas. Entonces, bueno, dirán ustedes, bueno, Ariana, pero tú llevas hablando un montón de qué es un pipeline, de qué es eso, del procesamiento de datos. Entonces, nada, o sea, creo que antes de arrancar digamos, hablando un poco de Dataflow, que es uno de los objetivos de hoy, es importante hablar acerca de estos conceptos digamos que, de pipelines de procesamiento que son importantes. Entonces, ustedes sabrían que es un pipeline. Básicamente, es la serie de pasos que tú defines los pasos que tú defines para un fin específico. Entonces, por ejemplo, tú quieres, no sé, un ejemplo de un pipeline de procesamiento, no sé, necesito transformar los datos de los clientes, los reportes de los clientes de la última semana. Entonces, dentro de tu pipeline o dentro de tu flujo, pues tú dices, no, hey, necesito, primero, obtener los datos de esta fuente. Segundo, limpiar los datos de tal cosa. Tercero, ejecutar ciertas operaciones. Y cuarto, exportarlos. Entonces, básicamente el pipeline es el ciclo de vida de esos datos que tú vas a empezar a procesar. Entonces, en otras palabras, lo que dice aquí, flujos de procesamiento. Este acá es súper importante. Entonces, en términos de Apache Beam, la fuente de los datos es una API collection. De esta manera digamos que se define. Básicamente es un conjunto de datos distribuidos sobre el que va a operar el pipeline. Entonces, puede estar limitado, o sea, no es necesariamente obligado, como les decía hace un momento, limitado en el caso de que ustedes pues vayan pues que estén procesando datos históricos, o ilimitado en el caso de que estén trabajando con, digamos que con estos datos que vienen llegando de manera aleatoria. ¿Qué es lo importante acá? Que estos datos de entrada, una vez pues vas a empezar a procesarlos, pues son inmutables. Es decir, que, no sé, quieres hacer un cambio en algún archivo, quieres reemplazar algo, pues eso no debería pasar. Tú los dejas ahí y ya el pipeline los va a arrancar y va a hacer pues todas sus transformaciones para generarte al final una salida. No te va a sobreescribir los archivos que tú tengas, sino pues va a crear una nueva salida. Bueno, el otro término acá importante, bueno, entonces aquí tenemos nuestros datos, tenemos nuestra API Collection y p-transform. Básicamente un p-transform hace referencia a la operación que tú vas a ejecutar sobre la API Collection. Entonces, no sé, si vas a hacer alguna limpieza, algún cambio, algo así, pues para eso está. Entonces, bueno, ahí están los IO transformations, que ya ahorita se los voy a mostrar más adelantico. Entonces ustedes dirán, bueno, pero eso se ve como muy genérico. Entonces, en este caso les voy a mostrar un ejemplito muy sencillito. Entonces, este es un pipeline muy sencillo. Este es un ejemplo que está dentro de la página de Apache Beam y es bastante interesante. Entonces, en este caso se está haciendo una transformación sobre una base de datos, sobre una tabla específica. Entonces, en este caso, tenemos estos cuadritos de acá, son los p-transforms, son las operaciones que estamos ejecutando, de lectura, de escritura, de actualización, bueno, lo que sea. Entonces, en este caso, pues tenemos nuestras operaciones, que son las p-transforms, que aquí está, por ejemplo, leer, transformar y escribir. Y al final lo que va a hacer es que va a escribir sobre digamos que puede ser sobre una tabla. Digamos que la salida de estos datos múltiples cosas. Y acá vamos viendo que las p-collections van cambiando a medida que se transforman. Y al final pues son almacenadas. O sea, en teoría las p-collections son digamos que estos datos temporales que van siendo transformados para al final, digamos que ser exportados como una salida. Entonces, en términos de Java, de esta manera se crea digamos que una API collection. Entonces, creas tu variable con el nombre,
haces referencia al objeto que tiene la P-Collection de entrada, y con esta función apply es que vas a hacer las transformaciones. Entonces acá en estas transformaciones tú haces referencia a las, digamos que a las funciones a las que quieres aplicar acá. Entonces en este caso, esta es la definición de este pedacito. Entonces, la colección final va a ser el resultado de las diferentes transformaciones que tú le aplicas a la entrada inicial. Entonces, bueno, esta es una función. La otra es, aquí ya esto es un poquito más digamos que entra un poquito más de complejidad, y es cuando tú quieres hacer procesamiento en paralelo. En este caso es una transformación lineal. Tú recibes este dato y digamos que de manera síncrona estás haciendo las diferentes transformaciones. Mientras que acá lo que estás haciendo es que puedes hacer una distribución a diferentes funciones. Entonces, en este caso tenemos la misma tabla de la base de datos, y acá digamos que el procesamiento se va a hacer en paralelo de acuerdo a, digamos que a grupos pues de registros dentro de la base de datos. Entonces tú puedes decir, hey, yo quiero que este proceso acabe rápido, necesito que sea lo más eficiente posible, que no me tome tanto tiempo porque me puede costar tiempo, porque necesito los datos más rápido, etcétera, etcétera, la motivación que tú tengas. Lo que tú haces acá es que, nada, tú puedes hacer esta distribución, una distribución controlada de la información para que lo puedas hacer de manera, digamos que manera paralela. Entonces esto es muy genial porque, pues imagínate, o sea, para reducir tiempos, para optimizar digamos que los procesos, pues que tú puedas hacer esto es muy chévere. Y lo mejor de todo es que digamos que este mismo framework te permite controlar como tal estas ejecuciones, en qué momento inicia, en qué momento termina, cuál fue el resultado digamos que de la operación al primer grupo, al segundo grupo. Entonces es algo bien, bien interesante. Entonces, bueno, sigamos acá. Bueno, Angie, no sé si tengamos alguna pregunta. Por el momento no, Adriana, pero si quieres te voy avisando o alzo la mano, ahí el icono para que estés pendiente de alguna otra, puedes continuar con tu presentación sin ningún problema. Listo, muchas gracias. Entonces, bueno, lo que vamos a hacer ahora, vamos a hablar un poco de Dataflow y nada, vamos a hacer un pequeñísimo ejemplo. Entonces, bueno, ¿qué es Dataflow? Básicamente es una implementación de Apache Beam. Entonces, si yo quiero ejecutar Apache Beam en la nube sin tener que administrar cosas o sea, temas de infraestructura, esta es la solución. A mí me encanta una de las motivaciones que tiene Google para muchos de sus servicios, así como otros proveedores de nube, y es que te enfoques en la parte funcional, en la parte que te genera valor más que lo que está debajo, la infraestructura. Entonces, básicamente, Cloud Dataflow es una gran implementación de Apache Beam que te permite, Catherine, ejecutar estos... se nos cortó un poco, se está congelando un poco la imagen. Creo que Listo, ya. denme un segundo. Listo, si les Y también parece, pues... invitamos a todas las personas que están conectadas a hacer sus preguntas. Tenemos esta sesión para ustedes, para aprender, entonces hagan preguntas. Gracias, Angie. Por ahora, mientras pasa esta racha de la bajada de mi internet acá, qué pena, voy a detener mi cámara y continuamos. Entonces, bueno, como les decía hace un momento, nada, Dataflow es el servicio que les permite implementar sus flujos de datos basados en Apache Beam de una manera serverless, sin tener que configurar temas de infraestructura, sino que ustedes se puedan enfocar en su funcionalidad, en su proceso, digamos que en el performance digamos que de su proceso, y digamos que este tipo de cosas. Entonces, dentro de las cosas geniales es que, pues nada, o sea, si ustedes hicieran una implementación
de un proceso que hace ejecución de procesos en paralelo, como les mostraba hace un momento, que ustedes pueden hacer la división de, digamos que de los diferentes, fragmentos, tendrían que hacer una implementación, digamos que un poco, o sea, una implementación que requiere configuraciones muy específicas. Tienen que configurar un clúster, tienen que revisar cómo va el procesamiento de sus máquinas, revisar cómo va la carga, digamos que de estos centros donde van a hacer la ejecución. Sin embargo, pues sí, existen soluciones como Dataflow que les permiten a ustedes, nada, encargarse únicamente del procesamiento y dejar a un lado estas cosas. Entonces, básicamente es eso. Dataflow es Apache Beam en la nube. Entonces, vamos a pasar a la siguiente. Entonces, nada, esta es una imagen muy bonita que define muy bien a Dataflow. Tú puedes, puedes recibir datos de las fuentes que tú necesites y por medio digamos que de Apache Beam puedes hacer transformaciones, puedes hacer, digamos que puedes hacer reorganización de tus datos, puedes hacer diferentes cosas interesantes que te van a permitir a ti más adelante obtener información relevante. Una de las cosas importantes de Dataflow que ustedes dirán, si yo puedo implementarlo, sí, en mis máquinas, además de este tema de la configuración de infraestructura, ¿qué más? ¿Qué más tiene interesante? En el caso de Google Cloud, que tiene una cantidad de servicios geniales, hago propaganda acá no pagada, de BigQuery, que BigQuery es uno de los servicios más geniales para hacer analítica de datos en el mercado que hay en este momento. Ustedes van a poder exportar sus datos directamente a BigQuery. O si ustedes quieren simplemente reorganizar esos datos que tienen allá o quieren aplicarle alguna transformación, pueden obtener dentro de sus, digamos que dentro de estas fuentes de datos, servicios como BigQuery, servicios como Cloud Storage, como PubSoft, como, digamos que los servicios los servicios de cómputo y este tipo de utilidades que nos da Google Cloud. Y también pues ustedes van a tener diferentes fuentes para hacer esta exportación de datos. Y ahorita les voy a mostrar. Entonces, nada, o sea, digamos que esto es prácticamente lo que les mencioné hace un momento. Van a poder hacer transformaciones en Apache Beam. Realmente es un servicio que está creado para Big Data, o sea, para procesamientos grandes, procesamientos gigantes, y que a ustedes les van a quitar ese dolor de cabeza de tener que hacer esta administración y manejo de la infraestructura. Este tema es importante acá del escalado. Entonces, bueno, como ustedes saben, hacer el procesamiento de un dato, de un archivo, o no sé, de una cantidad de 200 megas no es lo mismo que hacerlo de 2 teras. Bueno, inclusive 2 teras no es mucho tampoco, no sé, hablemos de 1000 teras, no sé. Entonces, este tipo de servicios están orientados a eso, a ese tipo a esos números gigantes. Y el reto de ellos es eso, hacerlo de la manera más rápida posible, en el menor costo posible, con el menor esfuerzo posible. Entonces, esa es una de las cosas geniales. Nada, y tiene pues integración con otros servicios, como les decía hace un momento. Entonces, nada, esto es un ejemplo, el mismo flujo que vimos hace un momento, que hemos venido trabajando hoy, pero en términos de Google Cloud. Entonces, digamos que este es un proceso de transformación digamos que de archivos en batch. Entonces tenemos a Google Cloud Storage, que es básicamente el servicio donde tú puedes almacenar datos no estructurados al menor costo posible. Tenemos Dataflow, que se va a encargar de ejecutar como tal nuestro pipeline de datos, y la salida de este proceso va a ser Google BigQuery. Entonces, nada, simplemente acá lo que se va a hacer dentro de Google Dataflow es que se va a conectar con Cloud Storage, va a obtener esta información, y al final lo que va a hacer es que después de que ejecute cierto procesamiento, ciertas tareas específicas, pues va a poder ser exportado a BigQuery. Este es un flujo muy básico. Entonces, este es otro ejemplo. Entonces, en este caso tenemos, aquí lo expresan de otra manera.
digamos que las fases de un proceso de transformación de datos, que está la ingesta, que es donde vamos a obtener, bueno, básicamente donde tenemos nuestras fuentes de datos y donde vamos a empezar a jalar esta información. Entonces nos da la opción de que, nada, que tú puedas obtener los datos, la ingesta directamente desde algún servicio de cómputo. Por ejemplo, si tú tienes una API publicada en algún servicio como Google App Engine, vas a poder conectarlo con Dataflow. O un servicio de cola de mensajería como PubSub, lo vas a poder hacer. Cloud Monitoring, entonces haz de cuenta que, no sé, de pronto tú tienes una cantidad de máquinas enormes en tu empresa y necesitas analizar algún proceso sobre esa infraestructura y necesitas obtener esos datos, entonces puedes conectarlo con el servicio de monitoreo y con Cloud Storage, en el caso de que quieras procesar archivos. Y obviamente, pues Compute Engine, en el caso de que tú quieras, si tienes tus datos en algún servidor y estás pasando la información por SFTP, pues también. Entonces, como pueden ver, este servicio nos permite conectarnos con múltiples fuentes. Además de eso, pues nada, la salida pueden ser diferentes, digamos que diferentes lados. Entonces, en la fase de procesamiento, quien haría, digamos que se encargaría de ejecutar nuestro código en Apache Beam sería Dataflow. Y la salida, pues podría ser un servicio como esto. Puedes procesarlo y volver a dejarlo en tu bucket de Cloud Storage. Por ejemplo, puedes dejarlo también en un servicio como Data Store, o digamos que, no sé, BigQuery en este caso. Y esto digamos que no es parte de este proceso, pero pues acá tú puedes conectarlo con algún servicio de análisis que te permita después tener información más detallada. Si quieres conectarlo, por ejemplo, con Apache, con Spark, con Hadoop y con Spark, que son otros servicios que tienen unos beneficios increíbles y que, pues, si Dataflow no te lo da, pues aquí está, aquí lo puedes hacer. Entonces, nada, pues este es algo muy, muy sencillo. Entonces, bueno, vamos a hacer una pequeña demo, si les parece. El objetivo de esta demo es que vean cómo se implementa, digamos que un proceso en Dataflow. Nos vamos a tardar muy poco realmente. Más allá de explicar cómo funciona Apache Beam, qué hay detrás, cómo se crean las clases y ese tipo de cosas, vamos a hacer una implementación aquí bien interesante. Entonces, lo que les voy a mostrar acá es la consola de Google Cloud Platform. En este caso, nada, lo que vamos a hacer es que vamos a crear un proyecto, un proyecto de Java con Apache Maven. Vamos a incorporar, digamos que este framework de Apache Beam. Y lo que vamos a hacer es que vamos a ejecutar un Java a ver cómo es, ¿vale? Entonces, lo primero que vamos a hacer acá es que vamos a crear un bucket de Cloud Storage, que esta va a ser la salida de nuestros datos. Entonces, me voy aquí a Cloud Storage. Entonces, para quienes no conocen Cloud Storage, es un servicio parecido a S3 de Amazon, o hagan de cuenta, sí, un servicio para almacenar objetos, datos no estructurados. Entonces, se va a llamar Prodigious App Level Summit. Entonces acá lo creo. Acá tenemos la opción de seleccionar en qué región queremos colocarlo. Yo lo voy a dejar así por defecto acá, en multi-region. Entonces acá, listo. Entonces acá esto es como si tuvieras, no sé, si tuvieras acá como un disco, como algo así. Entonces aquí tú puedes subir archivos, lo que tú quieras. Ahora, lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar la consola de Google Cloud Shell. Vamos a hacer esta implementación por medio de una consola de Linux. Para quienes no saben, Google Cloud tiene este servicio que se llama Google Cloud Shell, que es un servicio bastante bonito, que está disponible para todo el mundo, independientemente que tenga algún proyecto en GCP o no, y es una consola de Linux, digamos que limitada para hacer pruebas. Entonces, si tú, por ejemplo, no tienes un equipo Windows y necesitas hacer algo en Linux, puedes utilizar esta consola. Entonces, ahora lo que yo voy a hacer aquí es que voy a verificar
que este proyecto sea el que yo tengo acá, efectivamente. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que todo lo que yo vaya a ejecutar en esta consola va a afectar lo que esté dentro de este proyecto. Este es uno que yo tengo de ejemplo, disculpen el nombre, pero básicamente pues va a ser para eso. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es que vamos a crear un proyecto de Maven con el cual pues vamos a incorporar el SDK de Apache Beam. Entonces yo ya lo tengo acá porque es bastante largo el comando, pero se los voy a explicar aquí un momentico. Entonces, bueno, digamos que este Maven Archetype Generate lo que nos va a permitir es crear digamos que un proyecto de Maven. Entonces, Maven es, digamos que es uno de los manejadores de dependencias más comunes en Java y uno de los que más se usa actualmente. Y mediante este manejador de paquetes tú vas a poder crear un proyecto. Entonces, tú le puedes pasar los parámetros que necesites. Entonces, por ejemplo, acá yo dentro de esos datos le estoy diciendo que me incorpore la librería de Apache Beam, el nombre del artefacto que vamos a utilizar. Ustedes pueden nuevamente crear sus propios artefactos. En este caso, pues vamos a utilizar el de Apache Beam, que es este de ejemplos, porque no vamos a crear acá, digamos que no vamos a crear nosotros nuestro propio código para este caso común, sino vamos a simplemente a crear un proyecto de ejemplo. Aquí, pues nada, aquí tú defines cómo se va a llamar digamos que tu pipeline, y ya. Entonces lo voy a dejar así. Entonces esto lo que va a hacer es que me va a generar acá mi proyecto. Entonces, bueno, acá vemos que está en proceso. Esto se demora un momentico. Ok, acá pasó algo. Y dice Maven Project. Ok, entonces es muy... Bueno, ¿qué pasó acá? El tema fue que yo ya tenía mi proyecto previamente creado y no lo borré. Entonces, básicamente lo que va a hacer este comando es que te va a generar una carpeta con una estructura puntual, una estructura de un proyecto en Java. Entonces, pues me falló porque yo ya lo tengo creado, pero vamos a ingresar ahí. Entonces, nada, aquí tengo mi proyecto en Dataflow. Entonces, y aquí lo que me genera es básicamente un proyecto de Java. Entonces tenemos nuestro archivo POM.xml. Vamos a revisarlo así muy por encima. Entonces, bueno, básicamente este comando que ejecutamos pues nos levantó, nos creó un proyecto y automáticamente aquí dentro del POM.xml nos genera pues todas las librerías que vamos a necesitar para ejecutar nuestro pipeline. Entonces, esto es un POM común y corriente, normal, que fue creado automáticamente. Pues ahorita igual les voy a compartir también les voy a compartir el link para que ustedes lo puedan replicar. Entonces, básicamente lo que les decía, se creó un proyecto, digamos que un proyecto sencillo. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a configurar acá, vamos a configurar dos cosas. Vamos a crear una variable entorno para setear el ID del proyecto que estamos utilizando, que el proyecto es este. Y vamos a colocar acá, vamos a ver acá, vamos a setear el nombre del bucket que creamos en Cloud Storage. Ay, Dios mío. Espérenme un segundito. Listo. Y el nombre del bucket es este de acá. Entonces simplemente le estoy diciendo en qué proyecto estoy y cuál es el bucket en el que vamos a depositar los datos. Entonces ya aquí lo exporto, ya tengo mis variables. Entonces ahora lo que vamos a hacer, bueno, ¿qué pasó acá? Con este proyecto que creamos, utilizando Apache Beam, se creó, pues
aquí, o sea, esto se está basando en unos datos de ejemplo que tiene, pues que tiene Apache Beam en este momento publicado. Lo que vamos a hacer es que vamos a publicar este proyecto que está. Como es un proyecto de Apache Beam, ya tiene unos datos listos, ya tiene unos datos de ejemplo que son los que vamos a usar. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a ejecutar lo siguiente. Entonces, ahora, básicamente, con Maven Compile, acá con este argumento de Java, con esto vamos a empezar. Lo siguiente es acá, este parámetro. Bueno, como ustedes saben, Apache Beam, uno lo puede, digamos que lo puede ejecutar en múltiples lugares. Está Apache Spark, está Flink, etc. Para poder, digamos que para poder ejecutar un proyecto de Apache Beam, tenemos que decirle un runner. En este caso, el runner va a ser este Dataflow. Lo siguiente va a ser, ¿cuál va a ser la clase que vamos a trabajar? Vamos a trabajar esta clase que se llama examples.count. Ya ahorita se los voy a mostrar. Le vamos a pasar el proyecto y le vamos a pasar, digamos que la ruta del bucket para que nos coloque nuestros datos. Como les decía, este ejemplo ya tiene, lo que va a hacer es que toma unos datos que ellos tienen, o sea, unos datos que van a estar dentro de este proyecto en una ruta específica, como en unos recursos, y va a contar las cosas que están ahí. Entonces, y aquí lo otro que se le coloca acá es el tema de la región. Como a nivel general, eso es lo que hay que hacer. Entonces, lo que va a hacer esto es que nos va a generar una ruta donde va a dejar, digamos que estos requisitos para que funcione nuestro job, y le va a dar unos datos de salida donde vamos a mostrar los resultados. Entonces, vamos a lanzarlo. Ok, entonces aquí mientras tanto. Ok, entonces vamos a ir ahora. Voy a crear acá una nueva pestaña. Esto no es, perdón. console.cloud.google.com. Y nos vamos a ir aquí a Dataflow. Voy a buscarlo acá. Entonces, bueno, aquí hay un montón. Vamos a ver que este es el último que se ejecutó. Bueno, aquí hay un tema. Aquí pasó algo y fue que no lo autoricé. Vamos a verlo de nuevo, vamos a lanzarlo. Ay, Dios mío, esperen un segundo. Entonces, vamos a hacer acá, lo voy a volver a lanzar. Esperemos aquí que corra. Entonces, nada, aquí lo que está haciendo es que está desplegando pues los diferentes requisitos y está lanzando pues nuestro job. Entonces, en este caso vamos a volver. Ay, Dios mío. Listo. Entonces, vamos a volver acá. Vamos a esperar. Aquí ya va en proceso. Listo. Entonces, mire, yo ejecuté varios hoy. Y aquí está el que está en proceso. En este momento, lo que está haciendo, vamos a ver qué es lo que está haciendo este job. Listo. Entonces, está en proceso. ¿Qué podemos ver acá dentro de este gráfico? Podemos ver los diferentes pasos dentro de nuestro pipeline. Entonces, el primer paso de acá es leer digamos que las líneas de un archivo de texto. No vemos aquí muchos datos porque todavía está procesando. Luego de eso, después de que lee las líneas, va a hacer, lo que va a hacer acá es que va a ejecutar en paralelo dos procesos. Entonces, por un lado va a extraer el número de palabras en un texto y va a hacer el conteo por, digamos que por palabras. Entonces, ahí van en proceso y al final este map lo que nos va a permitir es generar digamos que generar unos datos de salida. Y acá, pues nada, los escribe en un archivo.
Vamos a esperar acá. Listo, vamos a esperar aquí que termine. Entonces, bueno, acá es importante ver que dice que los workers have started successfully. Entonces, nada, inició el job. Aquí vamos a actualizar, ya vamos a empezar a ver unos datos. Todavía no. Esto se tarda más o menos 2-3 minuticos. Listo. Entonces acá va procesando porque es un archivo gigante. Entonces vamos a ir viendo acá. Lo otro acá que podemos ir viendo son los logs. Entonces, hey, ¿qué pasó? ¿Por qué no funcionó? ¿Qué lo detuvo? Entonces acá, esto es digamos que los logs del código de lo que se está haciendo. Entonces ahí va. Bueno, como vemos aquí, por ejemplo en este word counts, aquí vamos a poder ver algunas métricas. ¿Qué pasa? Porque no podemos ver muchas cosas porque es realmente, pues fue algo que en teoría fue muy rápido, fue un proceso, digamos que un ejemplo muy pequeño, pero la idea es que cuando hagamos procesamientos más grandes vamos a tener aquí información más detallada. Y ya. Entonces, lo que vamos a hacer es que nos vamos de nuevo acá. Ah, listo, ya lo refresco. Entonces, ¿qué fue lo que hizo este señor? Pues nada, aquí nos creó un archivo como con los requerimientos para iniciar el proceso. Y acá nos generó unos archivos de salida. Entonces, en este caso es un archivo de texto plano. Yo puedo verlo de esta manera. Entonces, miren, acá me generó un archivo. Lo que hizo fue que me fue contando la cantidad de veces que aparecían las palabras. Como fue un proceso que se hizo de manera, se hizo en paralelo, aquí tenemos los resultados de las diferentes fases y así lo vamos a tener. Si yo quisiera que mi salida fuera, por ejemplo, BigQuery, una tabla de BigQuery, lo puedo hacer. Es una forma bastante válida y buena de hacerlo. La idea de este tipo de servicios es que ustedes puedan integrarlo con la cantidad de cosas que necesiten. Acá en este momento ya debería aparecer como terminado. Pero bueno, por alguna razón todavía no se ha confirmado. Pero de esa manera, nada, tú lo puedes implementar ahí. Nada, ahí vimos que si el proceso falla, va a aparecer algo en rojo. A veces este tipo de datos acá se demoran en refrescar el estatus, pero pues nada, ahí estamos revisando qué está pasando. Y ya, por ejemplo, en este caso, que fue el primero que yo ejecuté, si tienes errores, te va a aparecer acá el estatus, vas a poder ver los registros porque te falló. En este caso fue porque yo no había habilitado, digamos que un permiso sobre este proyecto, y ya, pues ahí van a poder verlos. Entonces, pues es una manera bastante, digamos que es bastante sencilla de hacer la implementación. Obviamente que, bueno, antes de terminar, también quería mostrarles acá. Ustedes dirán, hey, pero eso fue una caja negra lo que nos mostraste, Adriana. Entonces quiero mostrarles acá. Les voy a mostrar un poco el código y ya pasamos a la sesión de preguntas. Entonces, miren acá está nuestro código fuente. Otra cosa interesante de este Cloud Shell, esta consolita que les decía, es que tenemos la opción de tener un editor de código. Entonces se parece mucho a Visual Studio Code, este pedacito. Y digamos que si tú lo comparas con no sé, con un editor de texto así de JetBrains, pues es algo un poco más limitado, pero es chévere. Entonces, por ejemplo, lo que vamos a hacer es que vamos a ir a ver el código, pero en este punto class no. Entonces, bueno, aquí tenemos varias cosas. Tenemos
digamos que vamos a ver las cosas que necesitemos. Es acá, perdón. Sí, listo. Entonces acá está el word count. Entonces acá está este word count, que fue el parámetro que le pasamos dentro del comando de ejecución de Maven compile. Acá vemos la clase. Entonces acá, miren, acá estamos implementando digamos que un archivo de ejemplo. Entonces, por ejemplo, aquí está word count. Aquí tenemos la parte que hace la extracción de las palabras. Tenemos las diferentes clases de procesamiento. Y digamos que esto está un poco aquí encapsulado porque, pues, como pueden ver, es un proyecto que se genera automáticamente, pero aquí podemos ver las P-Collections. Acá, por ejemplo, aquí está el procesamiento en paralelo de extraer las palabras, de contarlas por, digamos, contarlas por, ¿qué? Digamos que por la cantidad y retornarlas. O sea, realmente como pueden ver acá está, o sea, estas son las fases que ejecutamos allá. Obviamente pues están un poco encapsuladas, pero pues acá pues hay diferentes ejemplos de cómo hacerlo. Aquí está. Este fue todo el pipeline que ejecutamos. No se requirió nada más. Es esto. Entonces, pues obviamente Apache Beam es algo que requiere, pues, nada, o sea, entender un poco cómo son las diferentes transformaciones, cómo aplicar estas transformaciones a las P-Collections, pero realmente es algo que es bastante interesante de aprender y que lo pueden hacer desde sus casas. Entonces, bueno, ese era el pequeño demo que les tenía para hoy. No sé si tengan alguna duda, algo que quieran compartir. Muchas gracias, Catherine, por tu presentación. Aquí tenemos dos preguntas de Carlos Pérez. Dice, ¿cuál es la diferencia entre la versión más actual de Apache Beam y Dataflow? Bueno, ¿qué te puedo decir yo? En este momento Dataflow no implementa la última versión. Sé que están en un proceso de migración porque hay algunas cosas que todavía no tienen, pues que algunos temas que Google requiere en términos de seguridad y estas cosas. Pero en teoría, no he revisado la última versión de Apache Beam. Entiendo que ese es el motivo. Sin embargo, pues los cambios, según entiendo, no son mayores, pero pues obviamente es un tema que hay que validar más. Y bueno, también tiene una pregunta adicional. ¿Es posible preservar o identificar el orden de los datos? Si es así, ¿cómo? Bueno, ese es un punto interesante. Gracias por preguntar. O sea, hay algo en lo que hablábamos hace un momento y era que, y ahora sí no. Listo. Hay algo importante y es que este tipo de tecnologías te permiten lanzar como tal, o sea, poder controlar qué cosas estás procesando, en qué momento lo estás procesando y si se llega a terminar, ¿vale? Pero así como o sea, dentro de los logs pasa con poder encontrar información mayor en qué momento se hizo. Sin embargo, cuando son temas tan grandes y que se generan estos diferentes, digamos que estos diferentes lotes, pues eso es algo que no lo vas a poder exportar al momento de la salida. Sin embargo, dentro de los metadatos, dentro de los logs, vas a poder contar información más detallada. Yo realmente no lo he podido identificar, pero según entiendo, pues al final siempre tú vas a tener un reporte de qué fue lo que se ejecutó. Habría que mirar un poco más, de manera más detallada, qué cosas te bota ese reporte o mirar dentro de monitoreo, dentro de login, qué cosas digamos que qué detalles importantes te puede arrojar. Bueno, por el momento no tenemos más preguntas. Me imagino que todo quedó muy claro. O les da miedo preguntar, pero espero que sí haya quedado todo muy claro porque tuviste una presentación muy valiosa con todo lo que tu experiencia y todo lo que nos has podido transmitir, así que muchas gracias. Si tienes de pronto algo más que decirnos, te escuchamos. No, nada, o sea, muchísimas gracias a ustedes por invitarme, por hacerme parte de este gran evento que ha sido muy genial.
Un gusto poder compartir con ustedes. Si, no sé, yo puedo pues hablar con Nata internamente, si de pronto alguien necesita la presentación, también se la puedo compartir. El taller que ejecuté, pues también. Y nada, muchísimas gracias a ustedes por estar acá, por estar conectados a todos y un gusto conocerlos. Muchas gracias, Adriana. Están muy contentos con tu presentación. Yo espero pues que toda la información esté lo más pronto posible. Me estaban informando por interno en el grupo que todas las charlas van a estar a partir de noviembre. No están aún. Pensé que sí, pero no. Está en noviembre todas las charlas, así que ya cuando terminemos toda esta sesión que tenemos hasta el 30 de octubre, van a poder revisar también la sesión de Adriana. Muchas gracias, Adriana, que pases feliz noche. Gracias a todos ustedes por preguntar, por estar atentos, por compartir, por revisar toda la información de este Digital Uplevel Summit. Recuerden estar inscritos en la página web uplevel.byprodigious.com. Igualmente en Instagram para que revisen toda la agenda. Todavía tenemos muchos temas para mañana. Tenemos dos speakers desde 4 a 5 Costa Rica, de 5 a 6 para Colombia, que se llama visualización de datos usando Tableau. ¿Me corriges? Tableau. Table, no sé cómo se pronuncia, pero me puedes corregir. ¿Cómo se pronuncia? Tableau. Tableau. Bueno, muchas gracias a todos. Mañana tendremos esa información y a ti, Adriana, que pases bonita noche. Cuídate mucho. Gracias a ti también, Angie, a todos detrás acá de este evento. Muchísimas gracias y un abrazo enorme.